Hola mis auténticos valientes, bienvenidos al directo Sentirse decepcionado o decepcionada. Mi nombre es Diana Quintana Gómez, soy escritora de crecimiento personal y coach transformacional, y una de las cosas en las que más me enfoco o la que más me gusta trabajar con las personas es la regulación de las emociones. Por eso en mis publicaciones hablo tanto del tema emocional, y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué le doy tanta importancia a las emociones? Porque nuestras emociones están marcando el cómo nos conducimos en la vida, cómo nos comportamos, cuáles son las acciones que emprendemos. Entonces, aprender a regular nuestras emociones, aprender a conocernos, aprender a entendernos, cómo es que funcionamos los seres humanos, desde dónde estamos interactuando con la vida, nos ayuda a generar los cambios, a generar esa transformación que estamos buscando. Esa es la razón por la que soy tan insistente con el tema de las emociones. Y hoy quiero hablarte particularmente de la decepción. ¿Cuántas de las personas que se están conectando ahora mismo a este directo se han sentido decepcionadas alguna vez en su vida o muchas veces en su vida? Déjame anticiparte que, por ejemplo, yo sí que me he sentido decepcionada en muchas ocasiones, cada vez menos, pero a veces sigue sucediendo. Es casi algo como que no sabemos evitar, ¿no? Es como que viene con nosotros. Tendemos a decepcionarnos. Ahora la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué experimentamos la decepción? La decepción es una emoción que es muy dolorosa. O sea, cuando nos decepcionamos, dependiendo de lo importante que sea la persona o la situación, la experiencia por la que estemos atravesando, de lo importante que sea para nosotros, para nuestra vida, pues la decepción puede ser mayor o menor. Entonces, generalmente nos decepcionamos de, de lo que estábamos esperando. O sea, nos hemos anticipado a los acontecimientos, generamos expectativas en cuanto a las relaciones que tenemos con las personas o la relación que tenemos con la vida, ¿no? El cómo van a suceder las cosas. Tenemos la tendencia a adelantarnos, a crear esas expectativas, a empezar a fantasear, imaginar cómo tendría que ser, o tenemos nuestras ideas muy marcadas, ¿no? De cómo tienen que ser las cosas. ¿Basados en qué? Basados en cómo somos nosotros. Entonces, se nos olvida un detalle muy importante. Nosotros no estamos viendo el mundo como es, estamos viendo el mundo como somos. Entonces, a la hora de relacionarnos con las personas, de relacionarnos con el entorno, con las circunstancias, no nos estamos relacionando con la realidad. Nos estamos relacionando con la expectativa que tenemos de esa realidad, de esa persona. Esa es la razón por la que nos llegamos a sentir tan decepcionados. Porque la realidad, las personas, no encajan en nuestras expectativas, no siempre lo hacen, y cuando eso sucede, entonces nos viene esta sensación de decepción, y no viene sola, viene con la tristeza, viene acompañada de la frustración, viene acompañada del enojo, de la ira, porque pues como duele tanto, como yo esperaba que sucedieran tantas cosas que al final no están sucediendo, o por lo menos no como tú esperabas o como yo esperaba, entonces pues ahí está, ¿no? Está esa desilusión, esa decepción, pero ¿por qué? O sea, porque no puede ser como yo quiero, porque no puede ser como yo espero. Entonces ahí es cuando nos sentimos desilusionados. Creemos que todo esto está generado pues o por una persona o por una circunstancia en tu vida, por alguna experiencia, pero realmente no es así. O sea, es un proceso interno, y la desilusión viene causada por ti. O sea, cuando te desilusionas, te decepcionas, lo haces por ti, por tus expectativas, por lo que creías que tenía que ser. Y cuando yo me decepciono, no es porque los demás hagan las cosas mejor o peor, es porque yo tenía una expectativa. O sea, yo esperaba algo que no sucedió, y cuando no sucede, entonces mi experiencia, mi decepción, mi desilusión sucede dentro de mí. O sea, no está sucediendo afuera, está sucediendo en nuestro mundo interior. O sea, lo estamos viviendo como un proceso interno que a veces manifestamos, hacemos saber a los demás o no, dependiendo de la personalidad que cada uno de nosotros tiene. ¿Qué pasa? Que tú creías que iba a pasar tal cosa, esperabas que sucediera tal otra, o no esperabas que sucediera algo de determinada manera,
y fue exactamente lo opuesto a lo que tú estabas esperando. Se da en todas las circunstancias. Como te dije, en las relaciones, puede ser en el caso de los padres. De hecho, por esa razón hice este directo, porque una persona se llevó una decepción muy grande y eso me inspiró a hacer este video el día de hoy. Es una persona que ya estaba bastante grandecita, sobre los 30 años, su padre y su madre, un matrimonio de estos de toda la vida. Ella ya vivía en otra ciudad, ¿no? Y tuvo una reunión con sus padres. En esta reunión su madre le comentó que veía a su padre un poco raro y que sospechaba que fuera posible que su padre estuviera teniendo una relación con alguien más, o sea, que le estuviera engañando, pero que no estaba segura, notaba que la comunicación como que no iba bien. Pues esta hija se sintió bastante preocupada de ver a su madre pasándolo mal y sufriendo, y no se le ocurrió mejor idea que seguir al padre. Y, oh sorpresa, descubrió que efectivamente su padre tenía una relación con otra mujer y que estaba engañando a su madre. Y entonces se vio en el dilema de decírselo o no decírselo, pero en medio de toda esta situación tan incómoda, tan difícil y tan dolorosa, pues esta chica sintió que su corazón se rompía, porque tenía una imagen de lo que era la relación de pareja de sus padres. A su padre lo tenía en un pedestal, tenía una imagen muy concreta de él, de un hombre honesto, un hombre de principios, un hombre fiel, un hombre de familia. Y pues encontrarse con el hecho de que era capaz de tener otra pareja a la vez que estaba con su madre, pues la llevó a decepcionarse enormemente, ¿no? Y entonces a sufrir un dolor muy grande y a verse en la disyuntiva de se lo digo a mi madre, no se lo digo. Entonces, bueno, todo esto me motivó a hablarte acerca de las decepciones, ¿no? De la imagen que tenemos de las personas con las que nos relacionamos, lo que esperamos de ellos, lo que pretendemos, cómo los vemos, cómo los observamos, y luego cómo son realmente, ¿no? Como le pasaba a esta chica. Su padre, en su mundo mental, en su universo, en su realidad personal, era un hombre intachable. En la vida real, pues simplemente era un ser humano con virtudes, con defectos, con aciertos, con errores, como el resto de los mortales. Y entender eso, comprender eso, que parece tan simple y tan sencillo, pues le resultó totalmente decepcionante y muy, muy, muy doloroso. Y pues luego tuvo que gestionar, ¿no?, el hecho de comprender eso y ver de qué manera lo iba a sobrellevar. Entonces resulta que nos pasa constantemente. Me ha pasado a mí, estoy segura que te ha pasado a ti, posiblemente nos vuelva a suceder. Generamos expectativas, es que no lo podemos evitar. Yo misma te he dicho, no generes expectativas, o sea, en cuanto a lo que tiene que ser. Eso no quiere decir que no pienses en futuro, que no desees cosas buenas en tu vida, pero quiero recordarte que lo importante es que tengas muy claro de todo aquello que tú quieres crear, todo aquello que tú quieres vivir, de todo aquello que tú quieres experimentar, que depende de ti, que depende de la vida y que depende de los demás, porque tú estás a cargo de la parte que depende de ti. Mientras tengas eso claro, pues va a ser más fácil gestionar que las expectativas se cumplan o que no. Pero si eres una mente muy, muy rígida, muy estricta y crees que las cosas tienen que ser tal cual como tú esperas, pues entonces te vas a decepcionar, te vas a desilusionar, posiblemente te vas a sentir frustrado, frustrada. Puedes entrar en estados de tristeza, bueno, o enfadarte y molestarte mucho. Entonces esa es una de las cosas que quiero que tengas en cuenta a la hora de gestionar este sentimiento de decepción. Otra cosa muy importante es que entiendas que las personas o la vida no tiene por qué encajar en tu creación, en tu expectativa, ¿no? O sea, las personas son como son, no van a comportarse como te comportas tú, no van a hacer siempre lo que tú esperas que ellos hagan. ¿Y por qué? Pues porque son libres, porque son diferentes, porque nadie está sujeto a las expectativas de los demás. Parece que sí, pero realmente no es así, no debería ser así, y es una cosa que nos cuesta aceptar, pero la aceptación nos va a ayudar a sufrir menos decepciones al comprender que las personas son libres
actuar, de decidir de la manera en que elijan hacerlo. Y ya para terminar, quiero recomendarte que cuando te lleves una decepción, cuando las cosas no vayan como tú esperabas, recuerda que eso no te convierte en una persona desdichada, no hace que tu vida sea un fracaso o que tu futuro esté terminado y que no puedas volver a empezar. Quizás las cosas no son como esperabas o en este momento, pero eso no quiere decir que más adelante no puedas seguir avanzando y que puedas crear esa realidad que tú quieres crear. Quizás la persona con la que te has hecho ilusiones no es la persona con la que tengas que compartir tu vida, pero eso no quiere decir que las puertas al amor, a formar una familia, a tener amigos, estén cerradas para ti. Quizás con esa persona no, pero con alguien más sí. Esto también me hace recordar una conferencia que estuve escuchando. Lástima que no me voy a acordar, a veces me cuestan los nombres, del médico. Es un médico maravilloso, mexicano, que estaba explicando que las personas, o sea, ya estudiado por las neurociencias, las personas nos enamoramos unas 7 veces, o sea, enamorados de verdad, verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que nos enamoramos, pues generamos estas expectativas de futuro, de cómo vamos a manejar esta relación. Pero si esa relación no es la definitiva, pues ¿qué pasa? Que vamos a tener que pasar por una ruptura y nos vamos a decepcionar. Pero es necesario para seguir avanzando, y quienes hayan pasado por una ruptura lo saben muy bien, que a veces nos sentimos muy mal, nos sentimos decepcionados, tristes, desilusionados, pero con el paso del tiempo, cuando conocemos a un nuevo amor, cuando nos volvemos a ilusionar, cuando volvemos a fantasear, a crear expectativas, pues ya no nos parece tan terrible el duelo que tuvimos que atravesar para llegar al momento en el que nos encontramos. Y si ahora mismo tú estás pasando por una decepción, si ahora mismo sientes esa desilusión tan grande y sientes que tus expectativas no se cumplieron y si estás ahora mismo viendo la vida como de una forma muy negativa, ten en cuenta esto que te estoy diciendo, va a pasar. Lo que estás sintiendo es normal, por favor no quiero que pienses que te estoy diciendo que te estás equivocando por sentir esa decepción. Necesitamos hacer un proceso de duelo a todas las cosas que no se terminan de cumplir, cuando una persona se marcha de nuestra vida o cuando no encajan las expectativas que teníamos, pues tenemos que pasar por un proceso de duelo hasta llegar al punto de aceptar que la realidad es esa, que no vamos a tratar de modificarla, de luchar contra algo que ya fue. Vamos a soltar el pasado, vamos a dejar todo eso atrás y vamos a elegir conscientemente el seguir adelante con nuestra vida, entender en qué punto nos encontramos y seguir avanzando. Entonces, tenlo en cuenta a la hora de valorar, de medir tu vida, tus resultados, el dónde te encuentras. Por favor, que no te condicione tu pasado para considerarte una persona fracasada o desdichada. Momentos difíciles, momentos tristes, momentos dolorosos, todos los vamos a tener, pero eso no nos tiene que encasillar en personas ya desdichadas para siempre, no. Simplemente de momento, por ahora, las cosas puede que no estén yendo bien, puede que no sean como tú esperabas, pero eso no quiere decir que si sigues creciendo, que si sigues haciéndote cargo de tu vida y si sigues aprendiendo a conocerte, pues eso no quiere decir que más adelante no consigas esas cosas que tanto deseas a nivel de relaciones o a nivel personal. Recuerda que la vida es un proceso y un proceso que nos toma pues toda la vida para cumplirse, así que simplemente estás en ese proceso. A veces estás arriba, a veces estás en el centro, a veces estás más abajo, pero siempre estás avanzando, recuérdalo. Espero que tengas un resto de día maravilloso. Nos vemos en una siguiente publicación. Adiós.